el 5 de noviembre del año 2003, en la ciudad de Pocheon, en la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, una chica de 14 años, llamada Eom Myung-ha, fue junto a su grupo de amigas a la casa de una de ellas para pasar el rato. Tenía permiso de estar fuera de casa hasta las 4 de la tarde, pero perdió la noción del tiempo y se quedó fuera hasta las 6 de la tarde, por lo que debía irse. La casa de la amiga no estaba muy alejada de la casa de Eom Myung, apenas a unos 800 metros, por lo que no le tomaría más de 10 minutos caminando llegar a casa. A las 6:15 de la tarde le llamó a su madre, primero para pedirle perdón por ir tan tarde y decirle que ya estaba en camino, siendo esa su última señal de vida. Nunca llegó a casa. Pasaron las horas. Sus padres primero fueron a buscarla a pie, pero como nunca dieron con nada, la madrugada del 6 de noviembre la declararon como desaparecida. La policía en un inicio pensó que esto se trataría de un secuestro con finalidad monetaria. Estando seguros de eso, esperaron la llamada del secuestrador pidiendo un rescate. Pasaron 3 semanas y esa llamada nunca llegó, perdiendo bastante tiempo y haciendo muy pocos avances. Aparentemente, Eom Myung no había tomado su camino habitual a casa. Había tomado un atajo, donde probablemente había sido secuestrada. Además, tenían el testimonio de un vecino, que decía que durante la hora aproximada del secuestro, vio una camioneta Kia Carnival pasar a máxima velocidad por ese camino. No hubieron más avances hasta el 22 de diciembre. En el centro de la ciudad de Minlak, a unas 2 horas de Pocheon, se encontraron los zapatos, el uniforme escolar completo y un cuaderno con el nombre de Eom Myung encima de un montón de basura. Más tarde ese mismo día se hizo otro descubrimiento. En una zona de construcción en la carretera entre Minlak y Pocheon se encontró en otro montón de basura sus calcetines y teléfono. Algo que recalcar en ambos descubrimientos es que tanto el uniforme como los zapatos, el teléfono y el cuaderno fueron encontrados hasta arriba de la basura, sin señales de al menos haber intentado ocultarlos, por lo que se cree que habían sido dejados de esa manera y en esos lugares como un mensaje. Y ese mensaje era que Eom Myung no volvería a casa. Pasó el resto de diciembre y todo enero. La policía no hizo más descubrimientos, y los padres estaban hartos. Así que el 3 de febrero, el padre de Eom Myung, que era un militar, con ayuda del cuerpo de comunicaciones de su base en conjunto con la policía, hicieron una búsqueda exhaustiva por cualquier pista en toda la ciudad. Esta búsqueda duró 5 días. Y a las 9 de la mañana del 8 de febrero, en la carretera entre Pocheon y Minlak, dentro de un tubo de hormigón para el drenaje y tapado con una caja de pizza, se encontró el cuerpo desnudo y sin vida de Eom Myung. La parte inferior de su cuerpo no estaba muy deteriorada, caso contrario con la parte superior, probablemente causado eso porque esa era la parte más cercana al agua. Aunque lo que realmente resaltó en un primer momento fue que tanto las uñas de las manos como de los pies habían sido muy bien cuidadas y pintadas con un esmalte color rojo. Por razones obvias, la investigación inició por el camino de la biología, pero en la autopsia no se encontró ningún rastro de eso, sin remanentes de ADN, laceraciones o moretones. Además, en su cuerpo se buscó remanentes de ADN, cabello o piel del atacante, pero tampoco había nada de eso. La autopsia fue infructuosa de ese lado, pero por el otro, al menos pudieron sacar algunas pistas. Sus uñas habían sido pintadas. Lo sobresaliente es que esto había sido hecho recientemente. Se le preguntó a su madre si ella hacía esto seguido, contestando que no, ya que en su escuela eso estaba prohibido, deduciéndose obviamente que quien le pintó las uñas fue el secuestrador. Y por último, su muerte fue por un traumatismo en la cabeza. Como del cuerpo ya no pudieron sacar nada, pasaron al lugar donde fue encontrado. Cerca de ese lugar había un atajo que era utilizado por los vecinos de la zona, obviamente para cortar camino, siendo que ese atajo era la única forma de poder dar directamente con el tubo de hormigón. Además, cerca del lugar habían 2 tiendas de artículos para adultos, que tenían el mismo horario, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Se dedujo que el secuestrador era un vecino de la zona, ya que obviamente utilizó el atajo y abandonó el cuerpo entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Lo último que revisaron antes de irse del lugar fue la caja, pensando que habría alguna huella. Como no las tenía, pasaron a investigar las pistas que sí obtuvieron, iniciando por el esmalte. Suponiendo que el asesino vivía cerca de esa zona, la tienda donde compró el esmalte también debería estar cerca.
Se investigaron las tiendas, pero como en aquel entonces no estaba tan normalizado el uso de cámaras, y como obviamente los trabajadores no recordarían a todas las personas que compraron esmalte rojo, al inicio no avanzaron nada. Pero fue gracias a un trabajador que finalmente dieron un paso. Hacía algunos meses había venido un hombre que no se le iba de la mente. No era raro que vinieran hombres a comprar esmalte de uñas. En la mayoría de esos casos solo eran hombres que querían darle un pequeño regalo a sus novias. Tomaban el primero que veían, lo pagaban y se iban. Pero este hombre era bastante raro, ya que pasó mucho tiempo escogiendo entre los esmaltes rojos, terminando por llevarse el esmalte color rojo más oscuro que encontró. Pensando que ese era el asesino, la policía decidió llevarse exactamente el esmalte que él compró. Pero como el trabajador no recordaba exactamente la marca, tuvieron que llevarse todos los esmaltes de color rojo, que analizaron con el esmalte de las uñas de Eom-yoon y se dieron cuenta de más cosas. El esmalte de las uñas no era de ninguna marca conocida. Tal vez había sido traído del extranjero o tal vez era de una marca bastante extraña. El esmalte fue puesto después de su muerte. Fue puesto de arriba a abajo y fue puesto después de haberle hecho manicura y pedicura. Habiéndose quedado sin pistas, pasaron a lo siguiente. Como el crimen tenía connotaciones sexuales, hicieron una lista de 20 sospechosos, que eran excriminales sexuales con víctimas parecidas a Eom-yoon. Se hicieron de otra teoría. Creían que el perpetrador era alguien de origen indio o japonés, ya que en estas dos culturas, como tradición fúnebre, se le pintan las uñas a los muertos. Así que además de los 20 originales, se detuvieron a otros 40 inmigrantes. El problema es que la noticia del arresto de estos 40 inmigrantes corrió bastante rápido, y alrededor de 100.000 inmigrantes que vivían en esas zonas huyeron a otras provincias o regresaron a sus países de origen. Finalmente, después de varias trabas, la investigación llegó a un callejón sin salida. Los 60 sospechosos tenían muy buenas coartadas o directamente les era imposible haberlo hecho. Ya no quedaban más criminales sexuales en la zona, y los inmigrantes habían huido. Y así el caso simplemente se detuvo, y empezaron a pasar los años. Pero no fue sino hasta 2019 que la investigación se reactivaría gracias a un programa de televisión. I Want to Know es el nombre de un programa de origen coreano, que si te gustan estos casos vas a escuchar bastante. Este programa se trata de recrear crímenes ocurridos en Corea del Sur, tanto casos cerrados como casos sin resolver. Los primeros solo para que los conozcas, y los segundos para continuar con las investigaciones e intentar darles un cierre, utilizando las nuevas tecnologías y metodologías criminalísticas, y dejando un número de teléfono al final de cada capítulo, para que tú puedas llamar por si tienes alguna pista o alguna teoría, ya sea del caso que han tocado o de algún otro. Con su investigación se dieron con nuevas cosas, entre ellas que Eom-yoon no murió de un golpe en la cabeza. Este fue hecho mucho después de su muerte, y la verdadera causa de muerte fue una compresión cervical al empujar el cuello hacia atrás. En resumen, le rompieron el cuello. Eso en la parte superior. En la parte inferior no se encontró nada, confirmando que la finalidad del ataque no era ir a Eom-yoon. Esto, unido al hecho de que solo se encontró su ropa exterior, su uniforme escolar, sus calcetines, sus zapatos, hizo que en el perfil de su asesino se pusiera que él era un pervertido, que se sentía más atraído por su ropa interior usada que por ella, o que tal vez al final se arrepintió y terminó guardando su ropa interior como un trofeo. Ahora, eso no es lo más importante. El avance más grande que hicieron fue encontrar a una víctima anterior a Eom-yoon. Esta mujer se ha mantenido anónima. De lo poco que se sabe de ella es que era originaria de otra ciudad, pero que vivía en Pocheon por trabajo. El 31 de octubre del 2003 había salido bastante emocionada del trabajo, ya que finalmente le habían aceptado su semana de vacaciones. Durante esta caminata pasó junto a un auto blanco que estaba estacionado frente a un taller de pintura. Después de pasarlo completamente, el auto se encendió y empezó a seguirla. El hombre que lo conducía empezó a preguntarle si quería un aventón. Al principio no quería, pero como aquel hombre era muy insistente y quería llegar lo más rápido posible a casa para iniciar sus vacaciones, al final aceptó. Dentro del auto empezaron a conversar sobre todo. Ella recuerda bastante bien a este hombre. Lo que más recordaba era primero sus uñas, que estaban muy bien cuidadas y perfectamente recortadas y pintadas con esmalte transparente, y su actitud. Al inicio él era bastante amable, pero después de una pregunta dejó de serlo.
El hombre le preguntó su edad, y ella contestó 20 años. Desde ese punto él se volvió impaciente, empezando a acelerar, dejando de hacer preguntas y empezando a contestarlas con respuestas cortas. Cuando llegaron a su casa, el hombre la empujó del auto, cerró la puerta, aceleró y salió huyendo. La mujer sabía que se había salvado de algo muy malo, y pensaba en denunciar a aquel hombre, pero estaba asustada, ya que ahora sabía dónde vivía. Estuvo debatiéndose durante un buen rato si hacerlo o no, pero el miedo pudo más y al final no lo hizo. Al final decidió olvidarse de eso, ignorarlo e irse tranquilamente de vacaciones. Y al regresar se encontró con el pueblo paralizado por la desaparición de Eon-byun. La mujer se sentía terrible. Sabía dentro de ella que aquel hombre que le dio el aventón fue el mismo que secuestró a Eon-byun. Quería denunciarlo, pero el miedo volvió a ganar y al final no lo hizo. Mientras los años pasaban, ella se sentía aún peor, pero decidió tragarse la culpa y vivir con normalidad. Eventualmente se volvió madre, y la culpa se empezó a sentir aún peor. Amaba a sus hijos, y sabía que si les pasaba algo como lo que le pasó a Eon-byun, probablemente no lo soportaría. Por lo que cuando escuchó que el programa estaba reabriendo la investigación, llamó al número del programa y contó lo que le había pasado. La mujer dio una descripción de cómo lo recordaba. Era un hombre delgado, sin barba o bigote, de cara brillosa, probablemente por el maquillaje, y con unas uñas perfectamente recortadas y pintadas. Gracias a esto y un par de detalles más, se pudo hacer un retrato hablado de cómo debería verse el asesino. Después de la transmisión del primer capítulo, llegaron varias llamadas. La mayoría eran bromas, pero entre todas ellas había una que ayudó a que este caso casi finalizara. Esta llamada era de un hombre que afirmaba haber trabajado con el asesino. Explicó que entre 2003 y 2004 él trabajaba en un taller de pintura para autos. Ahí conoció a un hombre que se parecía bastante al dibujo. Se maquillaba, algo que era bastante obvio aunque lo negara. Tenía una obsesión bastante grande con la higiene en las manos. Se pintaba las uñas, tenía tendencia a actuar de forma femenina y casi no hablaba con nadie además de sus jefes. No sabía mucho de él además de eso. Lo último que recordaba de él es que abandonó el trabajo a finales del 2003. La policía dijo que si este hombre era el asesino, tendría algo de sentido. La policía investigó durante años, pero jamás dieron con la marca de esmalte que tenía Eon-byun en sus uñas. Esto lo explicaría pues no era un esmalte sino pintura para autos. También explicaría por qué en el caso de la chica utilizaron un auto blanco y en el caso de Eon-byun una Kia Carnival. Como él trabajaba en un taller de pintura para autos, tendría fácil acceso y rápido a ellos. En apariencia ya tenían al asesino, o al menos a un sospechoso bastante bueno. Pero todo se arruinó cuando se dieron cuenta que ese hombre tenía más de 10 años muerto. Entre 2008 y 2009 ese hombre desarrolló cáncer, y a finales del 2009 había muerto. Pese a no tener vida, se convirtió en el sospechoso principal, pues analizó la pintura de las manos de Eon y era exactamente la misma que la pintura utilizada en aquel taller para autos, lo que le daba más fuerza a la teoría. Pese a que se convirtió en el sospechoso principal, este caso siempre se quedará como un caso sin resolver, pues no hay a quien juzgar y mucho menos a quien castigar. La policía intentó exhumar el cuerpo para encontrar alguna pista, pero les contaron que tuvieron que cremar el cuerpo, ya que ningún familiar lo había venido a visitar ni nadie reclamó el cuerpo, deteniendo nuevamente la investigación y aparentemente ahora para siempre. Me encantaría terminar este caso con los padres de la chica. Los padres de Eon-byun, pese a estar tristes, al final decidieron pasar la página. Ellos la buscaron durante meses, ayudando como pudieron para encontrarla, y cuando encontraron su cuerpo ayudaron como pudieron para encontrar al asesino. Pero cuando la investigación se detuvo por primera vez, habían perdido toda esperanza de encontrarlo, y aunque nada les iba a regresar a su hija, decidieron al menos darle un entierro digno con una boda fantasmal. Si no lo sabes, porque yo tampoco lo sabía, se puede casar a dos personas muertas en Corea del Sur. No encontré si era algo solo espiritual o también de forma legal, pero se puede hacer. La casaron con el que era su novio en el momento de su desaparición, un chico llamado Hong Il-sung, que se convirtió en militar y había muerto también hace poco, llevándose a cabo la boda y el funeral en el año 2010.